La primera para Ángel. Las mayores discrepancias salariales se deben al tipo de discapacidad. Así, las ganancias más elevadas correspondieron en 2018 a personas con discapacidad sensorial, seguidas de personas con discapacidad física y otras, con salarios que superaron el salario medio de las personas con discapacidad en un 11,4% y en un 5,2% respectivamente. En el extremo opuesto, los trabajadores con discapacidad intelectual y mental percibieron los salarios más bajos, 11.563 euros y 16.409 euros anuales respectivamente, inferiores a la media del colectivo con discapacidad, en un 42% y un 17,7% respectivamente. Ángela, ¿a qué crees que es debido esto? Bueno, Alberto ha hablado de empleabilidad, ¿no? Cuando hablamos de empleabilidad, lo que estamos intentando preparar a la persona a integrarse en un puesto de trabajo, en una empresa, de acuerdo con sus capacidades. ¿Qué sucede en salud mental? En salud mental sucede que nos encontramos con el problema del estigma, el estigma que surge sobre todo en el tema de selección de empleado o en la promoción laboral de los empleados dentro de la misma compañía, ¿no? Cuando yo conozco casos personales, casos de personas que conozco en primera persona, gente que, por ejemplo, llegando a un extremo, ¿no? Número uno de su promoción en una ingeniería, que se ha encontrado gravísimos problemas a la hora de encontrar trabajo, porque cuando comenta que tiene un problema de discapacidad con problema de salud mental, no es aceptado los trabajos. Eso sucede, ¿no? Eso a gran escala, ¿no? Y a pequeña escala, cuando una persona está dentro de un determinado nivel de trabajo, a la hora de ascender a otra posición, siempre se tiene como en cuenta el tema de discapacidad. Entonces, en el caso de la discapacidad intelectual, lo que sucede es que normalmente el grado de formación es bajo, con lo cual solo pueden aspirar a trabajos de baja remuneración debido a su nivel de conocimiento. En el caso de la salud mental, lo que sucede, al contrario, es que nos encontramos con el estigma en los procesos de selección y los procesos de subida de las personas en el trabajo. ¿Por qué las personas con discapacidad sensorial tienen mayores niveles salariales? Porque normalmente lo que sucede es que no se enfrentan a ese problema añadido aparte de su discapacidad, el problema añadido de los procesos de selección, ¿no? No se tiene ese falso sentido de que la persona no es válida o que no nos podemos fiar de ella para un puesto de mayor responsabilidad. Creo que he respondido, no sé si... Sí, lo principal, Ángel, que comentabas es el tema del estigma, ¿no? A tu juicio que eso está fundamentalmente influyendo. el estigma. Fenomenal. Alberto, no sé si quieres añadir algo a esta respuesta que ha comentado Ángel, si estás de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo. Es que el estereotipo es básico. O sea, es una discapacidad que no se ve, es invisible. En muchas ocasiones es invisible. Entonces, muchas veces no empatiza. Claro. Eso no empatiza. En el proceso de selección no empatizas con una persona que tiene un problema de salud mental en un momento dado. Es decir, una persona con un problema, no sé, auditivo o con un retraso cognitivo incluso, te puede hacer pobrecito, tal, pero empatizar mucho más con ella que con otra persona que además estás pensando y dices, tú posiblemente empatizas perfectamente con una persona sorda de nacimiento porque piensas que tú nunca vas a estar sordo de nacimiento. Sin embargo, en una persona que sufre un problema de salud mental, incluso tienes miedo, porque te puede pasar a ti. Entonces no empatizas. Claro, hay un bloqueo visión ahí. Personal, ¿no? Claro. Eso justo es lo que buscamos aquí, ¿no? También vuestra opinión. También sucede que hay un gran desconocimiento respecto a qué representa un problema de salud mental en un empleo, ¿no? La persona con problemas de salud mental, la salud mental normalmente no es un proceso estable. Digamos, una persona es sorda y es sorda durante todo el tiempo de su vida. Una persona con problemas de salud mental puede tener un periodo de su vida en el cual necesita parar, hacer un kick-up, y un resto del resto de su vida en que la persona es totalmente autónoma y totalmente capaz. Esa diferencia respecto al concepto de discapacidad no se tiene muy claro y se piensa que se asocia un problema de salud mental, un diagnóstico, a una situación permanente, ¿no? Cuando realmente sucede a periodos, ¿no? Y eso es muy importante destacarlo, ¿no? Claro. Y no se percibe así. O sea, no se percibe, es invisible. Y todo lo que es invisible, como ha dicho Alberto, provoca miedo, rechazo. Claro. No es tan fácil, ¿no? Una persona en silla de ruedas la estás viendo y sabes,
una persona con problemas de salud mental no sabes, no lo ves. Entonces, ese desconocimiento, esa falta de comunicación, esa falta de campañas de explicar qué realmente representa la salud mental en cuanto a la persona en primera persona y qué representa en el trabajo, solo lo puede comprobar una persona a lo largo del tiempo cuando ha entrado en el trabajo y lleva una temporada y está demostrando una fiabilidad y una Claro. forma de ser, ¿no? Que eso es lo que le falta a la discapacidad con problemas de salud mental, es que le den la entrada al sistema para demostrar sus capacidades, sus habilidades. La Eso oportunidad, es lo que comentabas en la presentación, ¿verdad, Ángel? Como sí, eso es lo que tener falla. la oportunidad. Tener la oportunidad. Una persona que sufre una depresión o una persona que sufre un accidente de coche, la persona que sufre el accidente de coche y me he quedado con paraplegia en una silla de ruedas, el resto de la plantilla empatiza mucho más y seguramente le hace un seguimiento, le hacen hasta recaudación de fondos para comprar una silla, etcétera. Una persona con una depresión larga, la gente se olvida de ella, se olvida de ella. Eso es un punto más de lo que es esa desafección, ¿no? Muy en la línea, Alberto, en lo que comentabas antes, ¿no? De la persona con un problema de ansiedad cuando fue al hospital, ¿no? Es un poco la misma línea, como pidiendo perdón. Exactamente.